1. Desde que era pequeño en el tranquilo pueblo de Ronda, siempre soñé con mirar las estrellas y descubrir secretos que nadie más se atrevía a contar. Nunca imaginé que ese sueño me lanzaría a la aventura más extraña y fascinante de mi vida, justo aquí, en nuestro propio sistema solar. Mi nombre es Javier, y esta es la historia del cometa Estrella 3, un visitante que no llegó en silencio, sino como un chorro impetuoso de agua que deslumbró a los científicos y puso patas arriba todo lo que creíamos saber sobre objetos interestelares. Todo comenzó cuando un equipo de astrónomos en el observatorio de Calar Alto detectó algo insólito, un cometa que parecía estar expulsando agua mucho antes de que el Sol calentara su superficie. Hasta entonces, pensábamos que los cometas eran simples bolas de hielo dormidas que despertaban únicamente cuando el calor solar las activaba. Pero Estrella 3 nos mostró una realidad diferente, un cuerpo celeste que expulsaba chorros de vapor con la fuerza de una manguera a presión, y todo desde una distancia donde el Sol apenas susurraba. Los datos llegaron de todos lados, telescopios espaciales como el Gran Telescopio Espacial de Canarias, observatorios terrestres, incluso instrumentos en Marte, que se habían coordinado para estudiar este fenómeno sin precedentes. Las imágenes mostraban una cola creciente, una coma que respondía a la distancia del cometa con el Sol, y líneas espectrales que confirmaban la presencia de vapor de agua. No era un espectáculo pasajero, sino un fenómeno sostenido, casi insistente. ¿Cómo podía un visitante de otra estrella conservar tanta agua y liberar tanta energía sin el calor solar que normalmente activa estos procesos? Lo que estábamos viendo desafiaba toda lógica. Si un cometa interestelar puede tener esa actividad tan temprano, significa que su estructura interna y su química son mucho más complejas de lo que pensábamos. Quizá el hielo no es solo una capa superficial, sino que hay reservorios ocultos bajo una corteza fracturada, con fisuras que actúan como válvulas para liberar el vapor. Esto abre un abanico de posibilidades fascinantes. ¿Qué clase de hielos y compuestos químicos transportan estos viajeros? ¿Podrían ser portadores de ingredientes que encienden la vida en planetas lejanos? Además, los próximos meses prometen ser aún más emocionantes. Observaciones desde Marte, junto con espectros infrarrojos del telescopio espacial James Webb y fotografías detalladas del Hubble, podrían revelar pistas sobre la composición exacta de Estrella 3. Incluso podríamos distinguir entre el hielo superficial y los contenidos ocultos bajo la superficie, trazando así un mapa químico que nos hable del lugar donde nació este cometa, allá en otra estrella, en una cuna estelar muy distinta a la nuestra. Claro, no todo es misterio sin sentido. Algunos intentan comparar a Estrella 3 con Oumuamua, otro famoso visitante interestelar que nunca mostró signos de actividad. Pero la realidad es que Estrella 3 es un mundo vivo, con chorros de vapor visibles y una dinámica que no encaja con la idea de un simple fragmento rocoso inerte. Los científicos están explorando varias hipótesis, desde capas superficiales inusuales hasta procesos internos exóticos, todo para entender qué hace que este visitante sea tan especial. En resumen, Estrella 3 no es solo un cometa más, es un laboratorio flotante que nos llega desde otro sistema estelar para enseñarnos que el cosmos es mucho más complejo y sorprendente de lo que creíamos. Y mientras seguimos observando, esperando nuevas revelaciones, no puedo evitar pensar, ¿qué otros secretos guardan estos viajeros interestelares? ¿Será Estrella 3 solo el primero de muchos? O, para ponerlo en palabras de mi abuelo cuando le conté la historia, Javier, parece que el universo nos está tirando un cubo de agua fría para despertarnos. La aventura apenas comienza. 2. Después de aquel primer descubrimiento que nos dejó boquiabiertos en el observatorio, mi vida dio un giro inesperado. Me convertí en parte de un equipo internacional que seguía cada movimiento del cometa Estrella 3 con la pasión de un aficionado a la feria de Málaga persiguiendo la última tapa de jamón. Pero, en lugar de jamón, nosotros perseguíamos vapor de agua, polvo cósmico y señales que parecían chocar contra todo lo que pensábamos saber. Una de las noches más memorables fue en el observatorio de Sierra Nevada, cuando vimos por primera vez en directo cómo Estrella 3 activaba sus chorros de agua mucho antes de acercarse al perihelio, el punto más cercano al Sol. Era como si el cometa tuviera una manguera interna, lista para rociar vapor a presión, sin que el Sol le hubiera dado permiso. Me acuerdo de mirar a mis compañeros y bromear,
Este cometa tiene más energía que yo después de 5 cafés y un bocadillo de calamares. Pero no era solo un espectáculo visual. Los instrumentos nos mostraban que la actividad del cometa estaba sincronizada con su rotación, como si tuviera regiones específicas en su superficie que se abrían y cerraban como las puertas de un club nocturno en Chueca, dejando salir chorros de vapor y polvo en momentos muy concretos. Esto nos permitió crear mapas detallados de esas puertas cósmicas, descubriendo que Estrella 3 no era una bola uniforme sino un cuerpo con una superficie rugosa, fracturada, llena de grietas y capas. En una imagen captada por el telescopio espacial Hubble, la cola del cometa parecía un abanico delicado y al mismo tiempo salvaje, extendiéndose miles de kilómetros en el vacío. La luz reflejada por el polvo y el vapor creaba un halo que parecía envolver una figura invisible. Me quedé un buen rato contemplando esa imagen, pensando en lo extraño que era que un objeto tan lejano y pequeño pudiera tener tanta fuerza y misterio. Si Estrella 3 fuese un torero, seguro que estaría en la Plaza de las Ventas, toreando con ese arte y ese desparpajo, le dije en broma a María, una colega experta en espectroscopía que llevaba un pañuelo rojo que combinaba con sus ojos. Mientras tanto, los datos que llegaban desde Marte nos ofrecían otra perspectiva. Los orbitadores marcianos captaron señales que confirmaban la dirección y la intensidad de esos chorros, ayudándonos a construir un modelo tridimensional del cometa y sus emisiones. Era como tener una cámara desde un punto de vista diferente, una especie de selfie espacial que nos permitía entender mejor la estructura interna del objeto. Lo más loco de todo es que esta intensa actividad no coincidía con el calentamiento solar que normalmente activa los cometas. Era un fuego interno, un mecanismo que parecía independiente del Sol, algo que nos forzaba a repensar la física y la química de estos cuerpos. ¿Podría ser que Estrella 3 conservara reservas de hielo y gases a presión, atrapados bajo una corteza que se fracturaba y liberaba esos impulsos de vapor? Era como si el cometa tuviera un corazón palpitante, un motor escondido que le daba vida propia. Algunos científicos sugirieron incluso que esos chorros podían modificar la trayectoria del cometa, como si Estrella 3 tuviera su propio sistema de propulsión natural. Vamos, un cohete interestelar casero, bromeé durante una videollamada con el equipo. Pero la realidad era que estábamos ante un fenómeno que desafiaba las explicaciones sencillas y nos invitaba a abrir la mente a nuevas posibilidades. Mientras la noche se cerraba sobre el observatorio y el aire fresco de Sierra Nevada me golpeaba la cara, pensé en la ironía, un visitante del espacio profundo, más activo e imprevisible que cualquier vecino del barrio, y nosotros aquí, con los ojos bien abiertos, intentando descifrar sus secretos. Pero, como decía mi abuelo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y yo sentía que Estrella 3 nos estaba enseñando lecciones que la ciencia aún no había escrito. Y justo cuando creíamos tener algunas respuestas, un dato inesperado llegó desde el telescopio James Webb, señales muy tenues pero claras de compuestos orgánicos en la coma. Algo que podía cambiarlo todo. ¿Serían esos los ingredientes para la vida? ¿O solo un truco químico del universo para mantenernos intrigados? La historia seguía, y la pregunta ahora era, ¿qué más escondía Estrella 3 bajo esa capa de hielo y polvo? Mientras tanto, la sombra de un misterio mayor se cernía sobre nosotros. ¿Qué fuerzas internas mantenían activo a este viajero interestelar? ¿Y qué implicaciones tendría eso para entender no solo a Estrella 3, sino a todos los viajeros que, quizás, están por venir? Pero eso, amigos, es una historia para la próxima noche bajo las estrellas. 3. Aquel día, en el Instituto Astrofísico de Andalucía, me senté frente a la pantalla con el café ya frío y los ojos pegados a los datos que llegaban en tiempo real. Era imposible no sentirse como un detective galáctico, armando pistas dispersas para entender el enigma de Estrella 3. Pero, como todo buen misterio, cada respuesta abría una docena de preguntas nuevas. Lo primero que llamó mi atención fue la dinámica de los chorros de agua que brotaban del cometa. No eran simples expulsiones al azar, sino emisiones bastante organizadas, con una fuerza y dirección que parecían responder a la rotación del cometa y a la estructura interna de su núcleo. Imaginé esa superficie irregular, llena de grietas y cráteres, como una piel arrugada y agrietada al sol, liberando vapor por fisuras que se abrían y cerraban al ritmo del giro.
María, que estaba al otro lado de la sala, se apoyó en el respaldo de su silla y bromeó: si el cometa fuera un madrileño en verano, estaría más sudoroso que nunca, pero en vez de sudor, echa agua por todas partes. No pude evitar reírme, porque, en efecto, la imagen de un cuerpo celeste rociándose como si tuviera un aspersor interno era bastante pintoresca. Pero el tema iba mucho más allá del humor. La composición química que estábamos detectando sugería que debajo de esa corteza dura había depósitos de hielo mezclados con gases atrapados, formados en un ambiente muy distinto al nuestro, probablemente en un sistema planetario lejano, con condiciones de temperatura y radiación muy diferentes. Era como si Estrella 3 llevara consigo un mensaje químico de otra galaxia, una cápsula del tiempo interestelar. La presión interna que liberaba esas emisiones indicaba un equilibrio muy delicado. Si la corteza se fracturaba más, los chorros aumentaban su intensidad; si se cerraba, el cometa parecía aguantarse la respiración. Esa respiración irregular nos hablaba de un núcleo con múltiples cámaras internas, burbujas de vapor atrapadas y liberadas según la tensión de la superficie. Me recordó a la sensación de tener un gaznate seco y, de repente, encontrar un sorbo de agua para aliviar la sed. Mientras analizábamos la velocidad y la dirección de los jets, notamos que algunos de ellos eran tan potentes que empujaban partículas de polvo a gran distancia, creando una cola fina y alargada que parecía un lazo lanzado al espacio. Era un espectáculo que, aunque invisible a simple vista, cobraba vida en los espectros y las imágenes captadas con cámaras infrarrojas y ultravioletas. En una de esas sesiones nocturnas, recibí un mensaje inesperado de un colega en el observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. Me decía que habían detectado fluctuaciones en la emisión del cometa que no coincidían con la rotación ni con el calentamiento solar, sino con algo más misterioso, posiblemente ligado a cambios internos o incluso a la interacción con el viento solar. Estrella 3 jugando al escondite, pensé sarcásticamente, mientras me frotaba los ojos. Por si fuera poco, las observaciones desde Marte seguían aportando datos complementarios, confirmando que esas variaciones no eran un capricho de nuestros instrumentos, sino una realidad física. La colaboración internacional era como un gran puzzle donde cada pieza llegaba de un lugar diferente, y solo juntándolas podíamos empezar a ver la imagen completa. Pero incluso con toda esta información, el cometa guardaba secretos que desafiaban nuestro entendimiento. ¿Cómo podía mantener esa actividad tan lejos del Sol, cuando la mayoría de los cometas solo comenzaban a despertar más cerca de la órbita de Marte? ¿Qué clase de hielo o compuesto permitía esa fugaz liberación de vapor a temperaturas tan bajas? Empezamos a hablar de hielos exóticos, mezclas de agua con amoníaco, metano o incluso compuestos orgánicos complejos que pudieran comportarse de formas que no habíamos observado antes. Mientras anotaba esos pensamientos, María se acercó con una sonrisa pícara y una taza de café recién hecho. ¿Sabes, Javier? Creo que Estrella 3 no solo viene a enseñarnos ciencia, sino también a recordarnos que el universo tiene sentido del humor. O al menos, un sentido del espectáculo. Y no pude estar más de acuerdo. Pero justo cuando la noche parecía calmarse, un correo electrónico urgente interrumpió nuestra rutina. Los últimos análisis espectrales del telescopio James Webb señalaban la posible presencia de moléculas orgánicas complejas en la coma del cometa. Aquellas sustancias, base fundamental para la vida, aparecían en trazas que, aunque débiles, eran consistentes y repetibles. El corazón me dio un vuelco. ¿Podría Estrella 3 estar transportando los ingredientes para la vida desde otro sistema estelar? ¿Sería acaso un mensajero cósmico, trayendo un poco de la esencia de un mundo lejano a nuestro pequeño rincón del universo? La emoción y el misterio se mezclaron en mi pecho, mientras el cometa seguía su silencioso viaje, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Y así, mientras el cielo nocturno de Andalucía se cubría de estrellas, me preparé para lo que vendría, una investigación que no solo cambiaría nuestra visión del cosmos, sino también la manera en que entendemos la conexión entre los mundos, la vida y el vasto misterio que nos rodea. Porque si Estrella 3 tenía un secreto, estábamos más cerca que nunca de descubrirlo. ¿Pero estaría el universo dispuesto a revelarlo tan fácilmente? El próximo paso prometía ser decisivo, y la tensión crecía con cada dato que llegaba.
La historia estaba lejos de terminar, y la sensación era que lo mejor estaba aún por llegar. 4. Aquella madrugada en el observatorio de Calar Alto, el frío se colaba por cada rendija, pero la emoción y el café mantenían despiertos a todos. Yo, Javier, me encontraba frente a la pantalla con los últimos datos del telescopio James Webb, que nos había regalado una imagen infrarroja de la coma del cometa Estrella 3 nunca antes vista con tanto detalle. La cola, esa estela brillante que parecía danzar en el vacío, mostraba un patrón inesperado, no era solo agua y polvo, sino un mosaico químico que parecía contar historias de lugares remotos y tiempos olvidados. María, con su bufanda roja ondeando ligeramente por la brisa nocturna, me miró y soltó una sonrisa ladeada. ¿Sabes, Javier? Si Estrella 3 fuera una persona, estaría vestida con un traje de gala, brillando con diamantes cósmicos y dejando a todos boquiabiertos. Su comentario me arrancó una carcajada, pero no podía negar que aquel cometa tenía un aire de diva espacial, desplegando su espectáculo en el escenario más grande que existe, el cosmos. Lo que más nos fascinaba era el descubrimiento de moléculas orgánicas complejas entre el vapor de agua y el polvo. Sustancias que, en la Tierra, forman la base de la vida. Ver que un objeto llegado de otro sistema estelar transportaba estos ingredientes nos hacía sentir como si Estrella 3 fuera un mensajero cósmico, trayendo consigo un fragmento de otro mundo, quizás un laboratorio natural donde se habían cocinado los primeros pasos hacia la vida. Pero no todo era brillo y fascinación. Las observaciones también revelaban que esos chorros de vapor y polvo no salían de cualquier parte, sino de regiones muy localizadas en la superficie del cometa, como si tuviera ventanas que se abrían y cerraban al ritmo de su giro. Cada vez que una de esas ventanas quedaba expuesta al sol, una explosión de actividad iluminaba el espacio, haciendo que la cola creciera y se retorciera como una serpiente de luz. El equipo estaba extasiado, pero también preocupado. Porque esta actividad tan intensa y localizada indicaba que la estructura interna del cometa era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Las capas de hielo, polvo y rocas parecían estar distribuidas de forma desigual, con cámaras internas donde el vapor se acumulaba hasta que la presión lo liberaba en chorros violentos. Mientras repasaba los datos, recibí una llamada de Carlos, un ingeniero del proyecto que bromeó: Javier, si Estrella 3 fuese un coche, sería un Ferrari con motor turbo, y nosotros tratando de seguirle el ritmo con un Seat Panda. La comparación me hizo sonreír, pero reflejaba perfectamente la frustración y la maravilla de estudiar un objeto que no se comportaba como ninguno que hubiéramos visto antes. Esa misma noche, mientras repasábamos la trayectoria del cometa, nos dimos cuenta de algo inquietante: la fuerza de los chorros parecía afectar su rumbo, como si Estrella 3 tuviera un motor invisible que la empujaba y la giraba en el espacio. Esto nos hacía replantear la dinámica de estos viajeros interestelares, que no eran simples rocas pasivas, sino mundos activos con vida propia, capaces de modificar su camino en la galaxia. Pero la sorpresa más inesperada llegó con un mensaje urgente desde el Observatorio de la Sagra, en Granada. Allí, un equipo había detectado fluctuaciones en la composición química de la coma, que parecían indicar la presencia de compuestos nunca antes observados en cometas del Sistema Solar. Era como si Estrella 3 llevara consigo un cofre de secretos químicos, una mezcla única que desafiaba nuestras clasificaciones. El misterio crecía, y con él, la sensación de que estábamos ante un evento sin precedentes. ¿Qué clase de entorno había dado origen a un cuerpo tan singular? ¿Qué historia escondían esas moléculas y patrones de actividad? Mientras el cometa avanzaba, parecía como si nos invitara a descifrar un mensaje codificado en su vapor y polvo. Con cada dato nuevo, la intensidad de la historia aumentaba, y yo sentía que estábamos en la antesala de un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra visión del cosmos y del lugar que ocupamos en él. Pero, justo cuando creíamos tener el control, un nuevo enigma apareció: señales inconsistentes que sugerían que Estrella 3 podría estar ocultando algo más, algo que ni siquiera nuestras mejores máquinas podían detectar claramente. El universo, con su ironía y magnanimidad, nos recordaba que la exploración científica era un juego de paciencia y sorpresa, donde cada respuesta es apenas el comienzo de una nueva pregunta. Y mientras el cometa seguía su viaje, dejando tras de sí un rastro de agua, polvo y misterio, yo me preparaba para lo que vendría.
consciente de que la verdadera historia apenas empezaba a desplegarse bajo el manto estrellado de Andalucía. 5. Aquella mañana en el Instituto de Astrofísica, el sol calentaba con fuerza las calles empedradas de Granada, pero en el laboratorio, el ambiente era frío y tenso. Yo, Javier, repasaba una vez más las últimas imágenes y datos que llegaban desde el telescopio James Webb y los observatorios terrestres. La historia de Estrella 3 se volvía cada vez más compleja y apasionante, como una novela que no podía dejar de leer. Lo que más nos desconcertaba era la extraña variabilidad en la composición química de la coma. En ciertas fases de su rotación, el cometa expulsaba una mezcla rica en agua y compuestos orgánicos, en otras, la presencia de gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono aumentaba de forma inesperada. Era como si Estrella 3 jugara a esconder y mostrar sus secretos, una especie de camaleón cósmico que cambiaba su disfraz según el momento. María, con su sonrisa socarrona, comentó: Javier, este cometa tiene más cambios de humor que mi tío Paco cuando pierde en el mus. No pude evitar reírme, pero la comparación no estaba lejos de la realidad. Estrella 3 parecía tener su propia personalidad, con estados de ánimo y caprichos que desafiaban cualquier modelo que hubiéramos construido. Mientras analizábamos esos patrones, una idea empezó a tomar forma. La superficie del cometa no era homogénea, sino que estaba compuesta por zonas con distintos tipos de hielos y minerales, cada una reaccionando de manera diferente al calor solar y a las condiciones internas. Algunas áreas liberaban vapor de agua mezclado con compuestos orgánicos, mientras que otras expulsaban gases más volátiles, como el monóxido de carbono, formando jets que variaban en intensidad y dirección. Lo más sorprendente era que esta actividad no dependía únicamente de la cercanía al Sol, sino que también parecía influida por procesos internos, quizá cambios de presión o fracturas que permitían la liberación de gases atrapados desde hacía millones de años. Era como si Estrella 3 tuviera un corazón vivo, palpitante, que respondía a estímulos tanto externos como internos. En medio de esta vorágine de descubrimientos, recibimos reportes desde el rover Perseverancia en Marte, que también participaba en la observación coordinada. Sus instrumentos detectaron una ligera pero constante presencia de partículas y gases provenientes del cometa, confirmando así la extensión y persistencia de la cola. Era la primera vez que un robot en otro planeta captaba evidencia directa de un visitante interestelar en nuestro sistema. La noticia levantó un revuelo tremendo en la comunidad científica, y no faltaron las bromas. En una videollamada con mis colegas, alguien soltó: Javier, si esto sigue así, pronto tendremos que mandar al rover a invitar al cometa a un café. Todos reímos, pero en el fondo sabíamos que estábamos presenciando algo extraordinario. Sin embargo, el misterio se profundizaba. Algunos datos indicaban que la tasa de pérdida de masa del cometa, es decir, cuanto material expulsaba al espacio, era mucho mayor de lo esperado para un objeto de su tamaño y distancia al Sol. Esto planteaba preguntas sobre su estructura interna: ¿cómo podía sostener semejante actividad sin desintegrarse? ¿Existían mecanismos que regulaban el flujo de gases y polvo para mantener su integridad? Las simulaciones que realizábamos en el laboratorio sugerían que debía tener una corteza resistente, fracturada pero no pulverizada, y un interior poroso, lleno de depósitos de hielo y gases presurizados. Era un equilibrio delicado, como un castillo de naipes cósmico, que resistía el paso del tiempo y el castigo del espacio interestelar. Mientras repasaba esos modelos, mi mente se perdía en la inmensidad del cosmos. Pensé en cuántos cuerpos como Estrella 3 podrían estar viajando ahora mismo, cruzando silenciosamente entre las estrellas, llevando consigo fragmentos de mundos lejanos y secretos ancestrales. Y me pregunté si, algún día, nuestra propia Tierra podría recibir otro visitante, quizás con aún más sorpresas debajo de su superficie helada. Pero justo cuando me sumergía en esos pensamientos, una alerta inesperada interrumpió la calma. Los datos recientes mostraban un cambio brusco en la actividad del cometa, con un aumento repentino en la expulsión de gases y polvo. Era como si Estrella 3 hubiera encendido un motor interno, preparada para un acto final antes de dejar atrás nuestro sistema solar. La tensión crecía, y el laboratorio se llenó de murmullos y miradas cargadas de anticipación. Sabíamos que estábamos viviendo un momento histórico,
pero también que la historia de Estrella 3 aún no había revelado todos sus secretos. ¿Qué nos mostraría en esta nueva fase? ¿Estábamos a punto de presenciar un espectáculo cósmico sin precedentes? Mientras el cometa continuaba su viaje, yo sentía que el cosmos nos estaba hablando en un idioma que apenas empezábamos a entender. Y aunque la incertidumbre era grande, la emoción de ser testigos de aquella maravilla me mantenía despierto noche tras noche, dispuesto a seguir descifrando el mensaje que Estrella 3 venía a entregarnos. 6. La madrugada en el observatorio de Sierra Nevada era silenciosa, rota solo por el suave zumbido de los equipos y el titilar lejano de las estrellas. Yo, Javier, me encontraba frente a un monitor, observando cómo la actividad del cometa Estrella 3 había dado un giro inesperado. Esa erupción súbita de gases y polvo, que habíamos anticipado con cierto nerviosismo, se estaba desarrollando con una fuerza y complejidad que nos dejaba sin aliento. Las imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble mostraban una cola que se había ensanchado y retorcido, formando patrones casi artísticos que parecían bailar con el viento solar. La luz reflejada por el polvo cósmico creaba destellos que recordaban a los faroles encendidos en una noche de feria, y no pude evitar sonreír ante la comparación. Si esto fuera un espectáculo en la feria de abril, habría que vender entradas, pensé en voz alta, mientras María me lanzaba una mirada divertida desde el otro lado de la sala. Pero detrás de la belleza visual, el fenómeno tenía implicaciones mucho más profundas. La intensidad y duración de la erupción sugerían que Estrella 3 estaba liberando una cantidad considerable de masa, algo que podría afectar su trayectoria y, a la vez, ofrecernos una oportunidad única para estudiar la composición de su interior. Los espectros infrarrojos revelaron la presencia de compuestos orgánicos más complejos de lo que habíamos detectado hasta entonces, mezclados con moléculas de agua, dióxido de carbono y trazas de amoníaco. Era como si el cometa estuviera abriendo un cofre de tesoros químicos, mostrando fragmentos de un mundo que había nacido en un rincón remoto de la galaxia. Mientras revisaba los datos, María comentó: Javier, este cometa tiene más capas que una tortilla de patatas, y cada una con su propio secreto. Su analogía culinaria me arrancó una risa, pero no podía estar más de acuerdo. La complejidad de Estrella 3 desafiaba nuestras categorías tradicionales y nos obligaba a repensar cómo definimos a estos viajeros interestelares. En paralelo, los observatorios en Marte seguían enviando información complementaria. El rover Perseverancia detectó un aumento en la densidad de partículas en la cola, confirmando que la erupción no era un evento pasajero, sino un proceso sostenido que duraba días. Aquella colaboración interplanetaria nos permitía tener una visión tridimensional y temporal que ningún equipo había logrado antes con un objeto tan lejano. Sin embargo, a medida que las erupciones continuaban, también observábamos cambios sutiles en la rotación del cometa. Era como si los jets de vapor fueran motores naturales que alteraban su giro, haciendo que Estrella 3 girara más rápido o más lento dependiendo de la intensidad y dirección de los chorros. Este descubrimiento era crucial, pues nos ayudaba a entender cómo estos objetos pueden evolucionar dinámicamente durante su paso por sistemas estelares. En medio de aquella vorágine de datos y análisis, recibí una llamada inesperada de un colega en el observatorio de Calar Alto. Javier, tenemos un problema, dijo con tono serio. La actividad ha generado una nube de polvo tan densa que está comenzando a bloquear parte de la luz solar que llega al núcleo. Esto podría enfriar la superficie y cambiar la dinámica del cometa de manera impredecible. Aquello añadía una nueva capa de incertidumbre a nuestra investigación. La interacción entre la actividad interna y las condiciones externas se revelaba más compleja y delicada de lo que habíamos imaginado. Era como si Estrella 3 estuviera jugando un juego de equilibrio, donde cada movimiento afectaba a todo su sistema. Mientras la noche avanzaba y el cometa seguía desplegando su espectáculo, sentí una mezcla de admiración y respeto por aquel viajero interestelar. Era un recordatorio de que el universo, con toda su vastedad, sigue siendo un lugar lleno de sorpresas y enigmas. Y justo cuando pensaba que habíamos llegado al límite de nuestra comprensión, un nuevo dato llegó para desafiarlo todo. Señales inesperadas en la cola sugerían la posible presencia de una sustancia aún desconocida. Un misterio que nos invitaba a seguir explorando, a mantener los ojos abiertos y el corazón listo para lo que Estrella 3 aún tenía por revelar. 7.
Aquella noche, mientras el cielo oscuro cubría el valle del Guadalquivir, yo, Javier, me encontraba en el observatorio de Sierra Nevada, rodeado de pantallas que mostraban números, gráficos y espectros que parecían hablar un idioma secreto. La actividad de Estrella 3 había alcanzado un nuevo nivel, y con ella, el misterio que la rodeaba se hacía cada vez más fascinante y desconcertante. Los datos recientes indicaban una composición química que no encajaba del todo con lo que esperábamos. Entre las moléculas detectadas en la coma, aparecían indicios de compuestos orgánicos complejos, pero también señales de sustancias extrañas que no habíamos identificado previamente en cometas del sistema solar. Era como si Estrella 3 trajera consigo una mezcla única, un cóctel químico que hablaba de un origen lejano y desconocido. Mientras repasaba los espectros, María, que llevaba un vestido negro ceñido que resaltaba su figura con una elegancia sutil, se acercó con una sonrisa pícara y me dijo: Javier, este cometa es como una mujer misteriosa en un tablao flamenco, que con cada giro y movimiento revela un secreto diferente. Su comparación, con ese toque de picardía, me hizo sonreír y me recordó que, a veces, la ciencia también tiene su lado artístico y sensual, siempre dentro de los límites, claro está. El patrón de emisión de los chorros de vapor y polvo seguía mostrando una variabilidad impresionante. Algunos jets se intensificaban al ritmo de la rotación, mientras otros parecían surgir de la nada, como si el cometa tuviera una voluntad propia, una danza imposible de predecir. Esta dinámica hacía que la cola se extendiera y contrajera, creando formas cambiantes que parecían pintar cuadros efímeros en la oscuridad del espacio. Pero la sorpresa mayor llegó con un análisis detallado de la isotopía del agua emitida. Los ratios de deuterio a hidrógeno no coincidían con los valores típicos de nuestro sistema solar, sino que apuntaban a un origen en un ambiente mucho más frío y distante, probablemente en una nebulosa estelar diferente. Era la primera vez que podíamos afirmar con tanta claridad que Estrella 3 no solo venía de otra estrella, sino que conservaba intacta la memoria química de su cuna. En medio de aquella euforia científica, un mensaje de alerta llegó desde la Agencia Espacial Europea: Javier, la actividad del cometa está generando una nube de polvo que podría afectar las observaciones de los próximos días. Es posible que necesitemos ajustar los programas de seguimiento para no perder detalles críticos. La noticia nos obligó a replantear la estrategia, pero al mismo tiempo aumentó la sensación de estar participando en un evento único e irrepetible. Mientras tanto, la colaboración con los observatorios en Marte seguía dando frutos. Desde la superficie marciana, el rover Perseverancia captaba imágenes y espectros que complementaban nuestra visión, permitiéndonos construir un mapa tridimensional de la coma y los jets. Era como si tuviéramos dos ojos en el cosmos, mirando simultáneamente desde diferentes ángulos. Esa noche, mientras revisábamos los datos, María se quitó la chaqueta que cubría su vestido y se acercó con un brillo travieso en los ojos. Javier, si este cometa fuera un baile, sería un pasodoble, intenso, apasionado y lleno de giros inesperados. Su comentario, cargado de gracia y misterio, encajaba perfectamente con la historia que estábamos viviendo. Pero, justo cuando pensábamos haber desentrañado gran parte del enigma, un nuevo dato surgió para desconcertarnos aún más: una breve pero intensa ráfaga de gas emitida desde una región nunca antes observada en el cometa, una especie de erupción que duró minutos y que desafió todas las predicciones. ¿Qué la había causado? ¿Se trataba de una fractura súbita, una explosión interna o algo completamente diferente? Aquella noche, bajo el manto estrellado de Andalucía, sentí que Estrella 3 no era solo un objeto científico, sino un verdadero personaje, con vida propia y secretos que solo se revelaban a quienes tenían la paciencia y la pasión para escucharlos. Y aunque el misterio se hacía más profundo, también nos llenaba de una emoción indescriptible: estábamos siendo testigos de un capítulo único en la historia del universo. Pero, como en todo buen misterio, la última palabra nunca la tiene uno solo. Y mientras la cola del cometa se extendía en la oscuridad, una sombra invisible parecía acechar, un secreto aún más profundo que Estrella 3 guardaba celosamente para quienes se atrevieran a seguir su rastro. 8. La noche caía sobre Córdoba, y desde la terraza del observatorio astronómico, el aire fresco me envolvía mientras mis ojos no se apartaban de las pantallas que mostraban los últimos datos de Estrella 3. Yo,
Javier, sentía que aquel visitante interestelar se había convertido en una presencia casi tangible, una historia viva que nos retaba a cada instante. Los patrones de actividad del cometa comenzaban a mostrar una complejidad nunca vista. La interacción entre los jets de vapor y polvo creaba una danza caótica que desafiaba nuestros modelos más avanzados. Pero lo que realmente captó nuestra atención fue un fenómeno inesperado, la aparición de una especie de anillo de material alrededor del núcleo, una estructura temporal que parecía formarse y disiparse en cuestión de horas. María, que vestía una blusa blanca con un toque de encaje que resaltaba su piel y un collar sencillo pero elegante, me comentó con una sonrisa intrigante: Javier, esto se está poniendo más interesante que una noche de flamenco en la judería. Su tono ligero escondía la fascinación que todos sentíamos ante aquel espectáculo cósmico. El origen de ese anillo era un misterio. Podía ser el resultado de partículas expulsadas por jets secundarios, atrapadas temporalmente en órbita alrededor del núcleo, o quizás fragmentos desprendidos tras una pequeña fractura. Lo cierto es que aquella estructura ofrecía una ventana única para estudiar la evolución de la superficie y el ambiente inmediato del cometa. Las observaciones desde Marte también confirmaron la presencia de este anillo, aportando datos cruciales sobre su composición y dinámica. Era como si Estrella 3 estuviera desplegando una coreografía compleja, con movimientos calculados que solo ahora empezábamos a comprender. Pero la historia no terminaba ahí. Un análisis detallado de las variaciones en la intensidad de los jets sugería que el cometa podría estar experimentando cambios en su rotación, un fenómeno que podría afectar su estabilidad y la distribución de actividad en su superficie. Era una especie de baile cósmico donde cada giro y cada cambio de ritmo influían en la liberación de gases y polvo. Mientras repasaba estos datos, María se acercó con una copa de vino tinto, su perfume sutil llenando el aire, y me dijo en voz baja: Javier, este cometa tiene más giros y vueltas que una guitarra en manos de Paco de Lucía. La comparación, cargada de cultura y emoción, me hizo sonreír y me recordó por qué amaba tanto esta profesión, porque el universo, con su misterio, también es poesía. Pero justo cuando creíamos entender la coreografía de Estrella 3, un nuevo enigma surgió. Los espectros captados por el telescopio James Webb mostraban patrones extraños, indicios de compuestos que no encajaban con ninguna molécula conocida en nuestro catálogo. Era como si el cometa trajera consigo un fragmento químico desconocido, un ingrediente secreto de su composición. Esta revelación abrió un nuevo capítulo en nuestra investigación. ¿Qué era esa sustancia? ¿Podía tratarse de un compuesto orgánico complejo, un precursor de moléculas biológicas, o algo completamente distinto? Las implicaciones eran enormes, pues podrían cambiar nuestra comprensión sobre la formación de materiales en otros sistemas estelares. La tensión en el equipo crecía, y la sensación de estar al borde de un descubrimiento trascendental se hacía palpable. Cada nuevo dato era una pieza de un rompecabezas cada vez más grande y fascinante, y la posibilidad de desentrañar el origen y la naturaleza de Estrella 3 nos mantenía despiertos y atentos. Mientras la luna iluminaba suavemente las calles antiguas de Córdoba, supe que estábamos viviendo un momento histórico. Pero también entendí que, pese a toda nuestra tecnología y conocimiento, el universo seguía guardando secretos que solo aquellos dispuestos a buscar con pasión y paciencia podrían desvelar. Y en ese instante, una pregunta comenzó a formarse en mi mente, una pregunta que prometía llevarnos aún más lejos en esta aventura: ¿qué otros misterios ocultaba Estrella 3 bajo su superficie helada? ¿Y qué mensaje nos traía desde las profundidades de la galaxia? La respuesta, sin duda, estaba más cerca de lo que imaginábamos, pero también más oculta, esperando a ser revelada en el momento justo. 9. El amanecer se colaba tímido entre las callejuelas de Sevilla, pero en el centro de control del observatorio, la actividad no cesaba. Yo, Javier, estaba absorto en la pantalla, viendo cómo los datos finales de la noche revelaban un fenómeno que nos dejó sin aliento, una súbita descarga de material desde una región del cometa que hasta entonces había permanecido silenciosa, como si Estrella 3 hubiera guardado un último as bajo la manga. La intensidad de esa descarga superó con creces cualquier actividad previa. Era una explosión de gases y polvo que iluminó momentáneamente la cola, creando una especie de destello visible incluso desde telescopios terrestres modestos. El cometa, que hasta ahora había sido un misterio silencioso,
Parecía querer anunciar su presencia con fuerza y claridad. María, que esa noche llevaba una falda ajustada que resaltaba sus curvas con una elegancia contenida y un chal ligero que dejaba entrever su piel, se acercó a mi lado y, con una mezcla de asombro y emoción, murmuró: Javier, este cometa está escribiendo su propio capítulo en la historia del universo, y nosotros somos los únicos que podemos leerlo. Su tono era reverente, consciente de que estábamos viviendo algo excepcional. Los análisis preliminares indicaban que esa explosión había liberado una cantidad significativa de material orgánico y agua, reforzando la idea de que Estrella 3 no era un simple visitante, sino un portador activo de los ingredientes fundamentales para la vida. Era como si su viaje a través de la galaxia no solo lo hubiera conservado, sino también preparado para este momento de revelación. Pero lo que más nos intrigaba era la sincronización de esta descarga con un cambio en la rotación del cometa. Era como si, tras décadas o incluso siglos de viaje silencioso, Estrella 3 hubiera decidido mostrar su verdadero rostro, liberando toda su energía acumulada de una vez. La dinámica de ese cambio era tan compleja que nos obligaba a repensar modelos enteros sobre la evolución y supervivencia de objetos interestelares. Desde Marte, el rover Perseverancia captó un aumento en la densidad de partículas en la cola, confirmando que el evento había sido tan intenso que sus efectos se sintieron a millones de kilómetros de distancia. La colaboración entre observatorios y misiones interplanetarias demostraba, una vez más, que la exploración espacial es un esfuerzo colectivo y multidimensional. Mientras los científicos debatían las posibles causas de aquella explosión, yo no podía evitar pensar en la metáfora que había surgido entre el equipo. Estrella 3 era como un faro en la oscuridad, un mensajero que, tras un largo y silencioso viaje, encendía su luz para recordarnos que el universo está lleno de historias aún por contar. Pero justo cuando creíamos haber alcanzado el clímax de esta historia, un último dato rompió la calma: señales espectrales que sugerían la posible presencia de una estructura interna líquida, quizás un océano subterráneo de agua salada, oculto bajo la corteza helada del cometa. Esta posibilidad abría un abanico completamente nuevo de preguntas sobre la habitabilidad y la naturaleza de estos viajeros. La idea de que Estrella 3 pudiera albergar un océano interno, un santuario líquido en medio del frío y la soledad del espacio interestelar, nos llenó de asombro y cautela. ¿Podría ese océano haber protegido y preservado moléculas orgánicas complejas durante millones de años? ¿Sería un pequeño laboratorio natural donde la química de la vida pudo haber dado sus primeros pasos? Mientras la luz del sol inundaba Sevilla y cerraba un nuevo capítulo de observaciones, sentí que estábamos en la antesala de un descubrimiento que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del cosmos y nuestra propia historia. Pero también supe que, pese a todo lo revelado, el misterio de Estrella 3 estaba lejos de terminar. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, me preparé para la última etapa de esta aventura, consciente de que el universo, con su infinita paciencia, nos había dejado apenas un susurro, un adelanto de los secretos que aún aguardaban en las sombras del espacio. La verdadera historia, pensé, apenas comenzaba a escribirse. 10. La última noche en el observatorio del Teide se sintió como el cierre de una ópera cósmica, donde cada nota era un dato, cada aria una revelación, y Estrella 3, la protagonista indiscutible. Yo, Javier, me encontraba frente a las pantallas, rodeado del zumbido constante de los equipos y el perfume fresco del mar que llegaba desde la costa cercana. La historia de aquel cometa interestelar estaba a punto de alcanzar un desenlace, pero con la promesa de que aún quedaban capítulos por escribir. Los últimos análisis confirmaron algo asombroso: Estrella 3 no era un simple pedazo de hielo y roca errante, sino un laboratorio dinámico que había conservado, durante millones de años, un complejo inventario de compuestos, desde agua hasta moléculas orgánicas avanzadas. Más aún, los indicios de un océano interno sugerían que bajo su superficie helada latía un corazón líquido, un santuario donde la química de la vida podría haberse gestado. María, con un vestido azul profundo que reflejaba la luz de las estrellas, se acercó y susurró: Javier, hemos estado mirando al cielo buscando respuestas, y creo que Estrella 3 nos ha enseñado algo más grande, que el universo es un lugar vivo, lleno de historias y misterios que esperan ser escuchados. Su voz, cargada de emoción y ternura, resonó en la sala como una melodía.
Pero justo cuando celebrábamos estos avances, una última alerta interrumpió la calma. Los datos indicaban una anomalía en la trayectoria del cometa, un pequeño pero significativo desvío que no podía explicarse solo por la actividad de los jets o la gravedad. Era como si Estrella 3 estuviera tomando un camino inesperado, un giro que dejaba abierta la posibilidad de que hubiera fuerzas aún desconocidas actuando. La incertidumbre nos invadió, pero también la emoción. ¿Qué secretos ocultos se escondían en aquel visitante? ¿Podría ser que Estrella 3 estuviera enviándonos un mensaje cifrado en su movimiento, una invitación a seguir explorando, a no conformarnos con lo que sabemos? Mientras las primeras luces del amanecer teñían de naranja el cielo canario, supe que esta historia no terminaba aquí. Estrella 3 era solo el primero de una nueva generación de viajeros interestelares, y su legado nos invitaba a mirar más allá, a escuchar con atención los susurros del cosmos. Con el corazón lleno de gratitud y la mente despierta, cerré los ojos por un instante y pensé en lo que vendría. El universo no deja de sorprendernos, y nosotros, humildes exploradores, estamos apenas empezando a comprender su lenguaje. Así concluye este capítulo de la Odisea de Estrella 3, un cometa que llegó desde las estrellas para enseñarnos que la ciencia es una aventura sin fin, donde cada descubrimiento es una puerta abierta a nuevas preguntas. Y mientras el cielo se despejaba y las estrellas comenzaban a brillar de nuevo, una sombra fugaz cruzó el firmamento, un nuevo visitante que quizás traería consigo un misterio aún mayor. La historia continúa, y nosotros estaremos aquí, listos para escuchar. ¿Te atreves a seguirla conmigo?